Kerem Bürsin y Hande Erçel, otra vez en boca de todos. Pero esta vez, qué vergüenza ajena me ha dado. ¿Os enterasteis de lo que pasó el otro día? Me da hasta cosa contarlo, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Mirad, resulta que el otro día, Kerem estaba saliendo de un sitio, no sé bien dónde, pero iba con un amigo muy normal. Y claro, los paparazzi al acecho. Siempre están ahí como buitres. Y le empiezan a preguntar cosas, ya sabéis, lo típico, ¿qué tal la relación? ¿Vais a volver? El rollo de siempre. Y Kerem, que normalmente es bastante parco en palabras o dice lo justo, pues se pone a la defensiva. Pero no fue eso lo que me dio vergüenza. No, no. Lo que pasó después fue, buf. El amigo que iba con él, que no tengo ni idea de quién es, pero se le veía ahí, tan pancho, pues empieza a hacer gestos. Gestos obscenos. Sí, lo habéis oído bien. Un amigo de Kerem Bürsin haciendo un corte de mangas a los fotógrafos. Yo me quedé flipando. ¿Pero qué es esto? ¿Kerem no se da cuenta? ¿O es que le da igual? Porque si fuera yo, me metería debajo de una mesa. Es que es de mal gusto, ¿sabéis? Es como decir, soy famoso, hago lo que me da la gana y me río de vosotros. Pues no, chico, no. Eso solo te deja en muy mal lugar. Para ser honestos, yo creo que Kerem Bürsin a veces se olvida de que él no es el único que está en el foco. Está Hande, están ellos dos, y luego está todo el lío de los fans, los medios y la gente que le sigue. Si tú eres una figura pública, tienes que tener un mínimo de cuidado con lo que haces y con quién te juntas. Un amigo que te hace un corte de mangas delante de las cámaras, pues dice mucho, ¿no? Y no precisamente a su favor. Muchos dirán que es que los paparazzi son insoportables y que Kerem estaba harto. Y sí, puede ser. Les asedian, les siguen, les preguntan lo mismo una y otra vez. Lo entiendo. Pero, reaccionar así. Es como si le hubieran dado cuerda al muñeco y se hubiera puesto a hacer el ridículo. Y lo peor es que no fue él, sino su amigo. ¡Qué marrón para Kerem! Ahora todo el mundo va a hablar de la compañía que tiene. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem se siente un poco acosado, y a lo mejor, justo ese día, pues no estaba de humor. Pero su amigo, en lugar de calmar las aguas o decirle vamos, vámonos, pues va y se pone a hacer tonterías. Es como cuando vas con alguien y esa persona te pone en un aprieto, pues algo así. A mí me da pena por Hande, sinceramente. Ella siempre se ha mostrado mucho más reservada, más profesional. Y de repente se ve envuelta en estas situaciones que la verdad, no ayudan. ¿Qué van a pensar sus fans? ¿Qué van a pensar los fans de Kerem? Al final todo el salseo recae sobre ellos, pero por actitudes así, la imagen que se proyecta no es la mejor. Y esto me hace pensar, ¿creen que esto va a afectar a su relación, si es que la hay? Porque si ya es complicado por el tema de si están juntos o no, imagínate con un amigo que hace estas cosas. Es como si no tuvieran cuidado con la imagen que dan. O igual les da igual, que también podría ser, quién sabe. Pero a ver, que Kerem Bürsin es un actor y tiene una carrera. Y las carreras se construyen con buenas decisiones y buena imagen. Un amigo que te monta este numerito pues no suma puntos, ¿verdad? Es un error gordo. Y a mí me hizo hasta gracia de lo surrealista que fue, pero luego piensas en la imagen que están dando y dices, uff. Yo no sé vosotros, pero a mí me da la sensación de que a veces se les olvida que están en un escaparate. Y no solo por ellos, sino por la gente que les admira. No sé si es falta de madurez, o si es que simplemente se les fue la mano ese día. Pero de que fue un momento incómodo y vergonzoso, de eso no tengo duda. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Kerem debería tener más cuidado con quién se junta, o que su amigo simplemente se dejó llevar por la situación?